Buenos días con todos. Continuando con la charla del curso de glaucoma, el día de hoy vamos a ver el tema del glaucoma primario de ángulo cerrado, a cargo de Stephanie García Alarcón, quien les habla, junto con la asesoría de la doctora Silvia Fernández Llerena. Primero, declaro que no tengo ningún conflicto de interés en realizar este tipo de ponencia. Los objetivos de esta charla son reconocer las diferencias de sospecha de cierre angular, glaucoma primario de ángulo cerrado y crisis de cierre angular. Identificar los factores de riesgo del glaucoma primario de ángulo cerrado. Identificar los mecanismos fisiopatológicos para desarrollar este tipo de patologías. Reconocer la forma de presentación clínica de las enfermedades de ángulo cerrado. Y finalmente, conocer el manejo médico y o quirúrgico según la evolución de la enfermedad. Entonces, cuando nosotros hablamos de glaucoma primario de ángulo cerrado, no solamente nos referimos a este tipo de patología, comprende un sinnúmero de enfermedades primarias relacionadas al ángulo cerrado. Entonces, ¿qué es el ángulo cerrado? Se define como el cierre parcial o completo del ángulo camerular anterior como consecuencia de condiciones anatómicas que llevan al contacto o adherencia iridotrabecular. Epidemiológicamente se dice que a nivel mundial se estimó, según Quigley, que 80 millones de personas iban a sufrir glaucoma en el 2020, de los cuales 20 millones iban a tener un glaucoma de ángulo cerrado, más o menos una proporción de 1 de cada 4 de glaucoma primario de ángulo abierto. En comparación, el glaucoma de ángulo cerrado tiene una proporción mayor en las mujeres, casi un 70%, si lo comparamos con un glaucoma primario de ángulo abierto. Se dice también que la estimación al 2020 fue de 5 millones de personas ciegas solamente por el glaucoma primario de ángulo cerrado y que en un 66 a 75% estas manifestaciones son asintomáticas. Asimismo, el glaucoma sabemos que es considerado la segunda causa de ceguera, pero de estas, la ceguera por glaucoma, el 50% son debidas a un glaucoma de ángulo cerrado, denotando así la agresividad de este tipo de enfermedad. Entonces, este tipo de enfermedades tiene una serie de clasificación según la evolución de la enfermedad, y es así como podemos definir 4 tipos de enfermedades. Sospecha de cierre angular primario se denomina cuando hay un contacto ilidotrabecular mayor o igual a 180 grados o de 2 a más cuadrantes. Cuando este tipo de patología ya se le añade el aumento de la presión intraocular o en su defecto se evidenciara una sinequia anterior periférica, estamos frente a un cierre angular primario. Si esta elevación de la PIO continuara y genera ya un daño en el nervio óptico, tenemos la definición de glaucoma primario de ángulo cerrado. Y finalmente, crisis de cierre angular agudo. Este se manifiesta cuando hay un contacto iridotrabecular 360 grados de forma muy rápida y que causa una elevación de la PIO. Por lo tanto, este es casi imposible de que se resuelva espontáneamente. Los factores de riesgo de este tipo de enfermedades se clasifican en demográficas y oculares. Dentro de las demográficas tenemos que el principal riesgo es tener una historia familiar de ángulo cerrado. Se manifiesta de que la familia de primer grado tiene 4 veces más riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades. Asimismo, hay una prevalencia en el sexo. Se ha visto que en la mujer tiene mayor incidencia de presentarse este tipo de patologías, tanto que se manifiesta aún así con la diferencia del grupo etario. Se dice que tiene un riesgo relativo mayor a 0,7 en comparación a los varones. Respecto a la edad, los ancianos tienen mayor riesgo de desarrollar este tipo de enfermedades. Se dice que en mayores de 80 años hay una mayor prevalencia si se compara con un grupo etario menor de 40 años. Y asimismo se ha evidenciado que existen ciertas poblaciones que tienen mayor riesgo de realizarlo, como las personas chinas, vietnamitas, pakistaníes e hindúes. Dentro de los factores de riesgo oculares, acá tenemos de que se ve una mayor incidencia en las pacientes que tienen hipermetropía, sobre todo en hipermetropía elevada. Y esto porque se relaciona con una longitud axial menor y con un ángulo camerular estrecho. Asimismo, también lo pueden tener aquellas personas que tienen una cámara anterior, ya sea periférica o central, estrecha,
una curvatura corneal mayor que la media, una longitud axial menor que la media, un cristalino grueso o incluso una configuración particular del cuerpo ciliar como el iris platón. Entonces, ¿cuál es la historia natural de esta enfermedad? Se dice que empieza cuando una persona tiene un ángulo estrecho y esta persona puede tener un alto riesgo de realizar un contacto iridotrabecular cuando el ángulo iridotrabecular es menor o igual a 20 grados. Se dice de que cuando tenemos esta evidencia debemos buscar cierres previos, es decir, evidencia de cierres previos, para definir, por ejemplo, un cierre angular intermitente. ¿Qué podríamos buscar? Simetrías anteriores periféricas o pigmento iridiano en la malla trabecular. Si esto progresa y ya hay un contacto iridotrabecular mayor o igual a 180 grados, ya estamos frente a una sospecha de cierre angular primario. Y finalmente, cuando este causa una elevación del apío o simetrías anteriores, estamos frente a un cierre angular. Y cuando tenemos un daño neuropático óptico de tipo glaucomatoso, estamos frente a un glaucoma primario de ángulo cerrado. Se dice que más o menos 1 de cada 4 pacientes que tienen una sospecha de cierre angular primario progresa a un cierre angular primario. El 48% de pacientes que sufren una crisis angular aguda va a progresar en glaucoma primario de ángulo cerrado en un periodo de 4 a 10 años. Asimismo, como el 28% de pacientes que sufren una cierre angular intermitente puede progresar a un glaucoma primario de ángulo cerrado. Entonces, ¿cómo es la fisiopatología de este tipo de patología? Pues, la forma más común es que se dé un bloqueo pupilar. Nosotros sabemos que el humor acuoso va a ser producido a nivel de la cámara posterior y se va a drenar hacia la cámara anterior por la pupila y luego va a drenar por la malla trabecular. Cuando hay un bloqueo pupilar, va a aumentar esta presión a nivel de la cámara posterior, por lo tanto, va a adelantar el iris generando un cierre del ángulo y produciendo la desencadenación de toda la evolución de la enfermedad antes mencionada. Pero no es el único mecanismo. También existe mecanismo como obstrucción a nivel del iris y o cuerpo ciliar, anomalías del cristalino o anomalías del nivel retrolenticular. El bloqueo pupilar relativo que hemos mencionado antes se dice que es el mecanismo más frecuente y se puede encontrar en casi el 75% de los casos. La obstrucción a nivel del iris o del cuerpo ciliar, esto se debe más a una alteración anatómica propio del iris o del cuerpo ciliar. Por ejemplo, podemos tener un iris engrosado con una posición anterior o un cuerpo ciliar con una posición anterior. Y aquí vamos a tener la denominación de la configuración del iris platón. El iris platón se caracteriza por tener un iris plano, pero en la parte más periférica, junto con los procesos ciliares, tiene una rotación anterior, generando una estrechez a nivel del ángulo. Pero veamos la diferencia. La cámara anterior no parece estrecha, parece profunda. Esto lo podemos diagnosticar a través de una VM. Sin embargo, es más una patología de descarte. Si nosotros estamos frente a un cierre angular, se le realizó una iridotomía láser y vemos que a la gonioscopía o la VM no hay una evidencia del ángulo camerular abierto, entonces descartamos la patología y podemos sospechar en un iris platón. Otro tipo de mecanismo es que se ve una anomalía a nivel del cristalino. Y este es que, por ejemplo, tengamos un cristalino engrosado con una posición anterior o una cámara anterior estrecha. Se asocia también a una catarata nuclear de tipo esclerótica. Cuando ya estamos frente a una catarata diabética, postraumática o una subluxación del cristalino, estas son patologías que también forman parte del glaucoma ángulo cerrado, pero ya no de forma primaria, sino de forma secundaria. Otro tipo de mecanismo es la anomalía retrolenticular, conocida como el síndrome de misdirección de lo acuoso. ¿Y esto cómo se da? Se dice que después de realizar algunos procedimientos como iridotomía, extracción del cristalino, hay un contacto de los procesos ciliares con la parte subcapsular posterior del cristalino o la zónula, causando así de que el flujo del humor acuoso
a diferencia que se ve a nivel de la cámara posterior, se ve a nivel vítreo, generando un adelanto del diafragma del cristalino y por lo tanto un cierre angular. A esto lo denominamos como glaucoma maligno o bloqueo cilio-lenticular. Y se dice que tiene mayor factor de riesgo aquellas personas hipermétropes y con una refracción más de 6 dioptrías. O un paciente con una longitud axial menor. Entonces, ¿qué debemos buscar a la anamnesis de este tipo de pacientes? Primero, vamos a preguntar los antecedentes familiares, dado que la historia familiar es muy importante. Pero también debemos de buscar el uso de medicamentos, porque se ha demostrado de que hay ciertos medicamentos que pueden desencadenar este tipo de cierres angulares. ¿Medicamentos como cuáles? Por ejemplo, el uso de midriáticos tópicos. Por eso es tan importante evaluar el Bangerin antes de usar atropina, ciclopentolato, tropicamida. Anticolinérgicos, los bromuros de hipatropio. Adrenérgicos como la epinefrina. Tan simple de evaluar, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una cirugía de pterigión, es importante evaluar el ángulo para evitar este tipo de cierres angulares durante cirugía. Drogas para infección del tracto respiratorio como antitusígenos, antidepresivos, anticonvulsivantes, antihistamínicos, algo que parece muy común usar ahora en día, loratadina, clorfeniramina y otros. Dentro de los síntomas que van a referirnos estos pacientes, van a manifestar una visión borrosa, halos alrededor de luces, un dolor ocular, que puede ser tan intenso que puede acompañarse con cefalea, náuseas o vómitos, e incluso palpitaciones. En el examen físico vamos a ver 4 puntos. La refracción, el examen pupilar, la biomicroscopía y la agonioscopía. En la refracción es importante porque hemos visto que hay un factor de riesgo con pacientes hipermétropes altos, por ello la importancia. Y en el examen pupilar vamos a evaluar 3 puntos. El tamaño y la forma de la pupila, la reactividad y el deparo. El tamaño y la forma de la pupila para ver si es asimétrica con la otra pupila, si está siendo midriática o está discónica. La reactividad de la luz nos hace pensar que si ya no hay una reactividad a la luz, ya hay una isquemia a nivel del músculo del iris. O el deparo, de encontrarse, ya estamos frente a un daño en el nervio óptico. En la biomicroscopía podemos encontrar un sinnúmero de signos. Por ejemplo, una hiperemia conjuntival, una cámara anterior estrecha, una inflamación de la cámara anterior, edema corneal. Y como hay una isquemia, incluso a nivel del músculo del iris, podemos encontrar una atrofia del iris, podemos encontrar una pupila semimidriática arreactiva o sinequias posteriores. Asimismo, también puede darse unas necrosis focales a nivel de la subcápsula anterior del cristalino y manifestarse como el glaucoplegia. Y en el fondo de ojo también podemos encontrar una neuropatía óptica glaucomatosa, pero también podemos encontrar una neuropatía óptica de tipo isquémico. La primera forma de sospechar es realizar el Bangerin, algo tan común que podemos realizarlo en el día a día. Nosotros este Bangerin lo realizamos más o menos con un máximo haz de luz a nivel del limbo en un ángulo de 60 grados y vamos a comparar el grosor corneal versus el haz que se manifiesta entre la córnea y el iris, siendo así clasificándose en 4 grados. El grado 4 es cuando tiene mayor a 1 del grosor corneal o una vez el grosor corneal. El grado 3, un cuarto a un medio del grosor corneal. El grado 2, un cuarto y el grado 1 menos de un cuarto del grosor corneal. Estos dos últimos nos pueden hacer sospechar de un ángulo cerrado y podría ser un indicativo para poder realizar una agonioscopía posterior. En la agonioscopía usamos el sistema Schaffer. La agonioscopía nos permite evaluar todas las estructuras del ángulo camerular, teniendo así la línea Schwalbe, la malla trabecular no pigmentada, el espolor escleral, la banda del proceso ciliar y el iris. Cuando nosotros visualizamos las 4 estructuras, estamos frente a un Schaffer 4 o a un ángulo abierto. Cuando ya no podemos ver la banda del proceso ciliar, entonces estamos frente a un grado 3. En el grado 2 solamente vemos malla trabecular pigmentada, en el grado 1 parte de la no pigmentada y línea de Schwalbe, y en el 0 ya no podemos
observar ninguna de las estructuras. Entonces, estos tres últimos grados ya estamos frente a un ángulo cerrado. Este tipo de patologías pueden manifestarse de 5 formas. Como una crisis de cierre angular, como una sospecha de cierre angular, como un cierre angular intermitente, como un glaucoma primario de ángulo cerrado o como un estatus post-cierre agudo. La crisis de cierre angular va a tener sintomatología como un dolor intenso, cefaleos, halos, visión borrosa y náuseas. Vamos a encontrar una PIO tan elevada que puede llegar hasta 50 o 80 milímetros de mercurio. Puede disminuir la agudeza visual, una cámara estrecha plana, un iris bombé. La miriasis puede ser semimiriática y paralítica. En el disco óptico podemos encontrar edema, hemorragias en astilla o incluso en algunos casos excavación glaucomatosa. En cambio, en la sospecha de cierre angular, como ya lo habíamos definido antes, el contacto herido trabecular es mayor o igual a 180 grados, este no va a tener manifestaciones de PIO elevada, al contrario, una PIO normal. No vamos a encontrar unas sinequias anteriores periféricas, ni menos un daño en el nervio. El cierre angular intermitente, por otro lado, como su mismo nombre lo dice, intermitente. Al ser intermitente va a asemejar a una crisis angular aguda, pero de forma muy leve y que se va a resolver espontáneamente, algo que lo diferencia de la crisis aguda. Y se desarrolla porque hay una pupila semidilatada y que se presenta, por ejemplo, a los pacientes que acuden a un cine, un ambiente cerrado, oscuro, o factores de estrés o medicamentos como ya lo habíamos visto. Este paciente va a tener un dolor ocular leve, cefalea leve y solamente va a ser en el momento de la crisis. La PIO va a elevarse solo en el periodo de la crisis y podemos buscar vestigios pigmentarios de este tipo de cierre, como ya lo habíamos visto en las sinequias, o pupila cuando es redonda y grande. Otro tipo de forma de presentación es el glaucoma primario de ángulo cerrado. Y lo que lo diferencia del resto es que es asintomático. Pero vamos a encontrar signos como una PIO elevada o incluso normal, una cámara anterior estrecha, a la gonioscopía ya vamos a ver las sinequias anteriores periféricas, una evidencia de neuropatía óptica glaucomatosa y un defecto campimétrico. Y finalmente el estatus post-cierre agudo. El estatus post-cierre agudo se dice que puede manifestarse luego como un daño isquémico a nivel de la musculatura del iris y por lo tanto vamos a ver un iris atrófico, sinequias posteriores, el reflejo pupilar puede que esté poco reactivo o simplemente no haber reactividad, glaucon fleque y sinequias anteriores periféricas. Dentro de los exámenes auxiliares vamos a evaluar el segmento anterior, la biometría y un test de provocación, también manifiestan algunos estudios. En el segmento anterior vamos a hacer uso de 2 exámenes, la VM y el OCT de segmento anterior. La VM es la más conocida porque podemos identificar fácilmente las estructuras y sobre todo podemos evaluar la configuración del iris posterior y del cuerpo ciliar, algo que lo hace útil para diferenciar la configuración de iris platón. En cambio, el segmento del OCT de segmento anterior, este es más objetivo, puede ser tanto cualitativo como cuantitativo, pero su desventaja es que no nos permite observar la configuración del iris posterior ni del cuerpo ciliar, siendo preferente usar así la VM en estos casos. Sin embargo, la VM, como sabemos, es operador dependiente. La biometría también es importante analizar, sobre todo porque hemos visto que hay una relación con factores de riesgo de longitud axial menor, o cuando nosotros dentro de nuestras terapias tengamos la opción de extracción de cristalino, este es un examen auxiliar importante. Y finalmente el test de provocación. El test de provocación consiste en medir la presión intraocular previa y la presión intraocular posterior a un test de provocación. ¿Y cómo generamos esta provocación del aumento de la PIO? Pues colocamos al paciente en un ambiente oscuro en 1 hora en una posición prona. Se dice que cuando este es positivo, cuando hay un aumento de la PIO más de 7 milímetros de mercurio. Ya hemos conocido todas estas patologías, signos, síntomas
y cómo diferenciarlas. Ahora también es importante conocer el manejo de ellas. La sospecha de cierre angular o el ángulo ocluible tiene el mecanismo, como hemos visto, de bloqueo ocular o una configuración de iris plató. Entonces, el tratamiento fundamental es la iridotomía láser periférica. Y en el caso de que encontremos un iris plató, se le va a añadir una iridoplastía láser con argón periférico. En el cierre angular agudo hay una diferencia del tratamiento según el mecanismo, si es por bloqueo pupilar o por configuración de iris plató. En el bloqueo pupilar se propone un tratamiento médico y quirúrgico. Dentro del tratamiento médico se abordan 4 objetivos: la reducción de la producción del humor acuoso, la deshidratación del vítreo, la contracción pupilar y la reducción de la inflamación. Y todos estos objetivos se tratan simultáneamente. Para disminuir la producción del humor acuoso y evitar que siga aumentando el apío, se pueden hacer uso de medicamentos como los inhibidores de la anhidrasa carbónica, agonistas alfa-2 o beta-bloqueantes tópicos. Lo que más usamos es la acetazolamida, a una indicación de 10 miligramos por kilo, ya sea intravenoso o vía oral. La deshidratación del vítreo, por otro lado, podemos llegar a hacerlo con el uso de ciertos medicamentos hiperosmóticos. Y aquí hay una acotación muy clara: es importante que tengan una evaluación cardiológica y renal previa, porque vamos a aumentar la hipervolemia y vamos a crear una sobrecarga. Los medicamentos que usamos es el glicerol o el mannitol, a una dosis de 1 a 1.5 gramos por kilo, con la diferencia de que el glicerol es por vía oral y el mannitol vía endovenosa. Asimismo, en los pacientes diabéticos está contraindicado hacer el uso de glicerol. Como tercer objetivo, vamos a crear una contracción pupilar, pero este se hace cuando el apío está por menos de 40, porque si no, no tiene un efecto. Se usa la pilocarpina de 1 a 2% de 2 a 3 veces en una hora. Supongamos de que estemos frente a una pupila reactiva. En este caso, está contraindicado, porque al no tener ya un efecto en el músculo, sería generar más un daño, ya que podemos crear un reposicionamiento del cuerpo ciliar hacia la parte anterior y empeorar el bloqueo. Y el cuarto objetivo es reducir la inflamación. Esta inflamación la podemos reducir usando esteroides tópicos, 3 aplicaciones cada 5 minutos y luego cada 4 o 6 horas según la duración del apío elevado. En el tratamiento quirúrgico se proponen diferentes tipos de tratamiento. Uno de ellos, que es lo más usado, es la iridotomía láser, pero este tiene una indicación solamente usarse cuando tiene una córnea transparente. En su oposición, si tuviéramos una córnea opaca, podríamos realizar una iridectomía quirúrgica. Y acá hay diferentes tipos de realizar este tipo de iridectomía: la transcorneal y la corneoescleral, mostrando sus ventajas y desventajas en cada una de ellas. Por ejemplo, la transcorneal puede ser autosellante y no va a generar una cicatriz a nivel de la conjuntiva, siendo útil si es que nosotros luego proponemos una cirugía filtrante. Pero en la corneoescleral sí generamos una cicatriz a nivel conjuntival y los resultados para una cirugía filtrante no son buenos posteriormente. Otro tipo de tratamientos es la iridoplastía láser con argón periférico. Y esto se propone más como una alternativa cuando falla el tratamiento tópico y con acetazolamida en un ataque agudo. La extracción del cristalino también es una propuesta de tratamiento para buscar la disminución de la presión ultraocular, pero también para disminuir el número de veces de medicaciones necesarias. La trabeculectomía es un procedimiento también útil, sin embargo, hay una acotación de que en pacientes con glaucoma primario de ángulos cerrados se ha visto que tienen un mayor riesgo postoperatorio de realizar atalamia, glaucoma maligno o mayor tasa de formación de catarata. La paracentesis de cámara anterior, de por sí no va a romper directamente el bloqueo pupilar, pero sí lo puede ser útil, por ejemplo, para aclarar la córnea y poder realizar una iridotomía láser periférica. Y la goniosinoquiolisis es un tratamiento, pero que generalmente se debe usar como un tratamiento combinado junto a otros procedimientos, como por ejemplo la extracción del cristalino. Y es así como tenemos en el manejo de ataque agudo
podemos tener todos estos procedimientos. Un procedimiento médico que busca disminuir la producción del humor acuoso, reaperturar el ángulo, reducir la inflamación y luego buscamos romper el bloqueo. A través de procedimientos iridianos, si tiene una córnea transparente, preferimos una iridotomía y si tiene una córnea turbia, iridectomía. O en su defecto, le colocamos cuando estemos frente a una córnea opaca, intentar colocar glicerina, se hace transparente y posterior podemos hacer la iridotomía. Y pueden en algunos casos darse la extracción del cristalino. Pero debemos de recordar que la mayoría de manifestaciones de este tipo de patologías son unilaterales, pero el otro ojo siempre tiene un riesgo elevado de poder desarrollarlo. Por lo tanto, se hace una iridotomía profiláctica en el ojo contralateral. Ahora, en el caso de que estemos frente a un cierre angular agudo, pero con una configuración de iris plató, acá el tratamiento médico sobre todo se basa en el objetivo de la contracción pupilar. Y el tratamiento quirúrgico en iridotomía y posteriormente una iridotomía láser argón periférica. En el glaucoma de ángulo cerrado crónico, como hemos visto, puede tener una serie de mecanismos. El mecanismo puede ser variable, pero el tratamiento tiene que ser médico y quirúrgico. Está contraindicado que solo reciba tratamiento médico. Dentro del tratamiento quirúrgico se propone como primera elección realizar una iridotomía láser, ya que es un procedimiento que se ha visto que tiene pocas complicaciones. Como segunda opción se puede dar la extracción del cristalino y en su defecto, habiéndose dado o no la extracción del cristalino, puede proponerse también una cirugía filtrante en el caso de que no se haya podido controlar la presión intraocular. Así tenemos que en el manejo de cierre angular crónico podemos hacer uso de sus diferentes mecanismos para poder abordarlo. Y uno de los últimos mecanismos que habíamos visto es de la misdirección del humor acuoso. En este caso se propone realizar el tratamiento que ya habíamos visto inicial, suprimir la producción del humor acuoso, deshidratar el vitro y posteriormente crear una cicloplegia con atropina o ciclopentolato. Como segunda opción podemos realizar una capsulotomía láser, vitrolisis o ciclodestrucción y en su defecto podemos llegar hasta la vitrectomía y considerar o no la extracción del cristalino. Los objetivos siempre de este tipo de terapias es poder revertir o prevenir el proceso, poder controlar la presión intraocular y sobre todo prevenir el daño del nervio óptico. Las conclusiones de esta ponencia son que la definición de sospecha de cierre angular es el contacto iridotrabecular de dos o más cuadrantes. Cuando a este se le añade la presión intraocular elevada y las simequias anteriores periféricas, se denomina cierre angular primario. Si se agrega una lesión del nervio óptico, estamos frente a un glaucoma primario de ángulo cerrado. Y la crisis angular aguda es cuando cursa un contacto iridotrabecular de 360 grados de forma rápida, generando una elevación de la PIO sin resolución espontánea. Los mecanismos fisiopatológicos para desarrollar este tipo de enfermedades son sobre todo el bloqueo pupilar, pero también tenemos la obstrucción del iris y el cuerpo ciliar, anomalías del cristalino y síndrome de indirección del acuoso. Los factores de riesgo que se han visto pueden ser demográficos o oculares, siendo los demográficos el antecedente familiar el de mayor riesgo, el del sexo mujer, una persona anciana o ciertas poblaciones. Y a nivel ocular, personas con hipermetropía, cámara anterior estrecha, entre otros. La presentación clínica de las enfermedades de ángulo cerrado se puede manifestar desde una crisis angular aguda, una sospecha de cierre angular intermitente, glaucoma primario de ángulo cerrado o un estatus post-cierre agudo. Y el manejo médico y o quirúrgico va a variar según la evolución de la enfermedad, pero siempre en todo se va a destacar la iridotomía láser periférica. Gracias.
Eh, la pregunta era sobre en qué casos se realiza la iridectomía periférica. Bueno, hay algunos últimos estudios sobre la evaluación de la iridectomía periférica, si realmente cumple con lo que siempre se ha requerido, ¿no? Que controle la presión, que se abra el ángulo, ¿no? Y los efectos colaterales que pueda tener la iridectomía periférica, como la formación de catarata, inflamación, formación de sinequias, etcétera, ¿no? Por la inflamación que produce el láser, ¿no? Se dice de que nosotros debemos hacer una iridotomía profiláctica siempre que encontremos 2 cuadrantes o más de contacto iridotrabecular. Y es importante ver si este contacto es solo una aposición o si hay una sinequia periférica anterior, ¿no? Si es un contacto, entonces la iridotomía va a ir bien, ¿no? Ahora, ¿en qué paciente hacer y en qué paciente no hacer? Ahí es donde surge este estudio que se ha hecho en un grupo de pacientes de Asia y se ha visto pues de que no es tan eficaz, aunque esto está en discusión. Para nosotros que tenemos que, digamos, dar algunas pautas para el manejo de los pacientes, creo que es preferible por ahora hacer la iridotomía profiláctica. Por las consecuencias, si ese paciente tuviera un ataque agudo, va a sufrir daño y el daño es irreversible. Entonces, el hacer una iridotomía profiláctica está justificado cuando el paciente tiene 2 o más cuadrantes de contacto iridotrabecular. Y se debe de hacer pues con todas las precauciones para evitar las complicaciones que he dicho anteriormente. Sí, doctor. Bueno, con la iridotomía, el uso de la pilocarpina es menos frecuente, ¿no? Porque se supone que con la iridotomía hemos conseguido que se abra el ángulo. Esto lo debemos comprobar con una gonioscopía posterior. Ahora, cuando hay un ataque agudo, lo que se quiere es romper el bloqueo. Y si es un bloqueo pupilar, entonces nosotros queremos separar el iris del ángulo para que se restaure la salida del humor acuoso a través del trabéculo. Entonces, primero buscamos disminuir la presión intraocular lo suficiente para que el esfínter del iris pueda responder a la acción de la pilocarpina. Y como bien dice la doctora, es una gotita cada 15 minutos por 4 veces durante 1 hora y eso debe ser suficiente. Prepara al paciente para hacer la iridotomía. Ahora, anteriormente en estos casos se utilizaba la pilocarpina permanentemente en estos pacientes. Pero el uso de la pilocarpina en forma prolongada tiene efectos colaterales como es la formación de la catarata, se produce una miosis persistente, ya no hay buena dilatación para la cirugía de catarata, se pueden formar sinequias hacia el cristalino,
etcétera. Entonces, es importante que usemos la pilocarpina para preparar al paciente para la iridotomía o cuando el otro ojo que no está en ataque agudo, nosotros estamos empeñados en resolver el bloqueo en un ojo. Al otro ojo hay que darle profilácticamente pilocarpina hasta que tengamos la disposición de realizar la iridotomía periférica. Porque cuando se produce un glaucoma agudo en uno de los ojos, hay un 50% de probabilidad que también se produzca en el otro ojo. ¿Alguna otra pregunta? No olvidar lo que dijo el doctor Reati, de que cuando son pacientes vitrectomizados, entonces ahí no vamos a poder deshidratar el vítreo. Hay que tenerlo en cuenta cuando tengamos nuestros pacientitos, ¿no? Sobre todo, determinar bien el mecanismo, ¿no? El mecanismo nos va a sugerir el tratamiento. ¿Sí, doctora? Ya, ahí hay que detectar que es una crisis intermitente, hay que ver el estatus del ángulo y hay que hacer una iridotomía, ¿no? Porque si cada vez que el paciente va al cine o tiene una emoción muy intensa, se le dilata la pupila, entonces se cierra el ángulo y la presión sube y luego regresa nuevamente la pupila a su tamaño normal y la presión nuevamente baja, entonces está constantemente la presión subiendo y bajando, ¿no? Entonces, si hacemos una iridotomía periférica, cuando se dilata la pupila, es de suponer que ya no se produce bloqueo del trabéculo y entonces la presión se mantiene estable. Sí, doctor. El doctor Loaiza quiere intervenir. Ah, ya, correcto. Adelante. Aló, doctor Noriega, buenos días a todos. Sí, quería recalcar con respecto a la paracentesis, ¿no? Presentaron y refirieron que la paracentesis nos ayudaba para aclarar la córnea y hacerle la idiotomía principalmente. Pero recuerden de que, como mencionó el doctor Noriega, la pupila no va a reaccionar, no va a responder a la pilocarpina si la presión está más de 40. Entonces yo creo que el principal objetivo de la paracentesis, y recuerden hacerlo en pacientes que tienen en lo posible menos de 2 semanas de la crisis, a veces vienen ya pacientes con 2, 3, 4, un mes del bloqueo y en realidad el ataque es tan prolongado que ha producido muchas sinequias. Si es menos de 2 semanas y en lo posible menos de una semana se puede hacer esta paracentesis, pero principalmente con el objetivo de bajar la presión y hacer de que la pilocarpina actúe. No perdamos esa ventana de tiempo, de repente buscando hacerle iridotomía, porque en esos momentos que la presión lo has bajado, a veces se baja tanto, como 5 o 10 milímetros, el efecto de la pilocarpina va a hacer de que la pupila se vaya a contraer y la mayoría de los pacientes, digamos, salen de este cuadro solamente dándoles pilocarpina en ese momento. También quería acotar con respecto a la iridotomía periférica. Recuerden que hacerle una iridotomía periférica significa aperturar un agujero que sea funcional y que nos ayude en estos casos. Y muchas veces le hacen la iridotomía periférica y lo hacen tan pequeño que se ve a trasluz, o sea, se ve que se ha abierto, pero el tamaño no es suficiente. El haz de hendidura, de la lámpara de hendidura, tiene el tamaño más bajo que tiene es 0.2. Entonces, ese tamaño de haz de hendidura es suficiente como para poder hacer la medición y la calibración de que nuestro tamaño de la iridotomía periférica ha sido suficientemente grande. Y también, bueno, con respecto al estudio SAP que ha sido mencionado de hacerle iridotomía o no en los pacientes que tienen sospecha de cierre angular, digamos, recordemos que este estudio ha sido hecho en población,
O sea, se ha ido casa por casa a buscar quiénes tenían la sospecha de cierre angular primario y se les ha realizado, y a un grupo se les ha hecho IP y a otros no se les ha hecho IP. Entonces, el, el grupo de pacientes que se les hizo, o sea, no ha habido mucha diferencia entre hacerlos o no hacerlos, pero como se ha mencionado, sí resultó ser eficaz, pero en muy bajo grado. O sea, si recordamos en los pacientes hipertensos oculares y que se les daba tratamiento y nuestros números, el NNT, el número necesario a tratar para poder salvar un paciente de que no haga glaucoma, era de 20 a 1 y esto fue, digamos, muy discutido. Si tenemos que tratar 20 pacientes con hipertensión ocular para que no tengan finalmente glaucoma, en el caso de estos pacientes que se les ponía a un grupo iridotomía y a otro grupo no se les daba nada, el NNT salió alrededor de 300, o sea, había que tratar 300 pacientes con sospecha de cierre angular primario para salvar a uno que no haga o crisis o un cierre angular, un ataque de cierre angular, o no haga hipertensión ocular o haga sinequias. Entonces el número era muy bajo y no se recomendaba hacer, pero recuerden de que esto es en una población general. Lo que nosotros vemos en el sistema hospitalario es que ya vienen pacientes con problemas, que ya tienen problemas o tienen antecedentes familiares, o tienen familiares que se han quedado ciegos, o han tenido ya un ataque previo, o vienen por ataques o cefaleas intermitentes que nos pueden indicar de que están haciendo presiones oculares en algún momento, ¿no? Entonces es un grupo diferente y es por eso que, como menciona el doctor Noriega, sí es recomendable en estos pacientes hacerles la iridotomía por la facilidad que es la técnica, pero tomando las previsiones del caso de que no se vaya no vayamos a producir más inflamación o sangrado, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Waldo. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Waldo. Sí, Waldo, ¿estás todavía ahí? Queríamos hacer Sí, una sí. pregunta. Sí, mira, tenemos una pregunta de la doctora que nos pregunta si en qué momento debemos realizar la paracentesis. ¿Cómo es? Bueno, siempre, la recomendación es que siempre darle la oportunidad, ¿no? De controlar el cuadro con tratamiento médico. Si con el tratamiento médico no pasa, como había mencionado, la pilocarpina por 1 hora, darle incluso manitol, etcétera. Incluso yo prefiero darles, por ejemplo, antes de poner el manitol, porque es muy, muy sencillo. Con una aguja, yo prefiero una aguja grande, una aguja 21, con el cual puedo manipular mejor. Eso ya depende de cada uno. Algunos lo hacen con aguja de 30 también. Yo lo hago con la aguja 21. Después de darle el tratamiento médico, si es que no ha pasado, recordar de que si el cuadro lleva ya más de allá de 2 semanas, mejor no lo hagan, porque probablemente todo está sinequeado y no va a responder. Y entonces se le realiza el procedimiento e inmediatamente después del procedimiento se le pone pues toda la batería de pilocarpina que le vamos a poner, y bueno, el antiinflamatorio, y también de todas maneras ayudarle con un beta bloqueador, por ejemplo, ¿no? Pero sí, yo lo hago después de darle la chance del tratamiento médico y que no responda. Muchas gracias, Waldo. El doctor Noriega, una consulta. En algún momento, o sea, todavía quedó pendiente esto de nuestras guías, ¿no? Dentro de nuestras guías, el tratamiento de los pacientes post ataque de glaucoma. Y la literatura ya nos manifiesta con bastante evidencia de que todos estos pacientes que han tenido un ataque, una vez que han sido controlados, deben ir a una cirugía de catarata. Es mucho más costo efectivo y digamos, es mucho mejor los resultados cuando estos pacientes son sometidos a cirugía de catarata, ya sea por FACO principalmente, que aquellos pacientes que solamente se les da el tratamiento crónico del glaucoma ángulo estrecho, o el tratamiento médico. Entonces, y es más,
También ya está, o sea, se recomienda que incluso antes de hacerle la iridotomía en el otro ojo, bueno, que en teoría lo debemos hacer por la facilidad como se había mencionado, pero es mejor hacerles también la facomultificación del otro ojo. Entonces, y yo creo que esto está para discutir y es un tema de mucha actualidad, cómo abordamos estos pacientes, porque ya hemos tenido la oportunidad de ver muchos casos en emergencia donde les damos el tratamiento, le sacamos del bloqueo, le damos el tratamiento médico y a la semana, a las 2 semanas, al mes, vienen nuevamente con un bloqueo. Y como lo había usted mencionado, a veces se olvidan incluso darle el tratamiento del otro ojo o la observación del otro ojo y vienen también con bloqueo del otro ojo, ¿no? Entonces, yo creo que ya, como recomienda la literatura, en estos casos lo mejor es hacerles un tratamiento de cirugía de extracción de catarata, aunque no tengan todavía catarata, ¿no? De ese ojo y del otro. Entonces, yo creo que eso está para discusión y yo creo que podemos hacer un aporte al respecto, ¿no? Sí, gracias, Waldo. Cuando uno tiene un procedimiento, una recomendación, ¿no? Por ejemplo, uno primero revisa la teoría, hace como un marco teórico cuando tiene un procedimiento. Ustedes agarran y revisan todas las teorías disponibles. Luego, la segunda parte es hacer algo experimental, o sea, la cirugía experimental, ¿ya? Y tercero es trabajar con un médico que ya hace estos procedimientos, para que nos enseñe y para que nos guíe cómo va. Y luego ya uno comienza. Eso es lo que dicen los libros y lo que se recomienda con respecto a la paracentesia. ¿Okay? Y después, con respecto a lo de la catarata, es verdad, ¿no? Los pacientes que tienen un glaucoma agudo, que han tenido un glaucoma crónico y tienen catarata, ustedes hacen la facomultificación, como dice el doctor Loaiza, la cámara se amplía, la presión disminuye y el paciente está mucho mejor. La discusión viene, según el estudio realizado, en sacar el cristalino transparente en estos casos. También se produce todos aquellos efectos, pero ya entrar a hacer una facomultificación en un cristalino transparente requiere una cierta expertise para evitar las complicaciones. Muchas gracias, doctor Noriega. No sé si hay alguna otra pregunta del auditorio. Entonces se da por finalizada esta ponencia. Muchas gracias a todos. Gracias, Waldo. Nos vemos.